Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré Ilímpiame, para Señor, ella, con tu dice sangre. Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Consumido, manda el fuego. Cuando durante casi 5 o 6 años yo estuve sumergido en las drogas, yo llegué a ser adicto a la cocaína. Toda la gente sabía que yo era un drogadicto. Algunos decían que yo me iba a morir. Algunos decían que para mí ya no había esperanza. Algunos decían que a ver qué es lo que me iba a pasar. Pero un día Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús a mi vida? Porque una mujer murió creyendo a Dios. Una madre creyó que Dios me iba a tocar. Ella estaba muriendo y aún en su agonía, mi madre en pocas palabras me dijo: hijo, Jesús te va a liberar y Jesús te va a levantar. Es tu hogar restaurado. Usted puede ver a sus hijos levantados. Y usted puede ver el poder de Dios en la vida de su familia. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, Dios está aquí, amén. Capítulo 2, verso 1 al 5. Cuando lo tenga, diga amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, sino en el poder de Dios. Dígalo otra vez, sino en el poder de Dios. Puede tomar asiento. Antes de venir aquí, Dios me daba una palabra y Dios, el Espíritu Santo de Dios me decía estas frases. El Evangelio, escuche bien, el Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio no es Evangelio si no hay poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y si no es el Evangelio poder de Dios, entonces no es Evangelio. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Cuando yo escuchaba a la hermana Emma, a la madre del pastor Jacob, hablar y lo que ella decía, y realmente, hermanos, si hay algo que hoy en día la iglesia necesita, es el poder de Dios. Pero no son las paredes las que necesitan el poder de Dios, somos nosotros. Diga al que está a su lado: tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios. En cierta ocasión un hombre dijo, cuando en Polonia estaba quizás en su momento más grande el comunismo, este hombre declaró diciendo las siguientes palabras: en Polonia el comunismo corre una carrera y tanto el evangelio
Y este hombre decía esta frase, estas palabras. Y decía, ¿quién iba a triunfar? ¿El comunismo o el evangelio? Y este hombre declaró diciendo, el que llega a triunfar es aquel que encienda su mensaje con fuego. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de fuego? Dios es un Dios de fuego. Dios es un Dios de fuego. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos vamos ahí al libro de los Hechos, nosotros encontramos a una iglesia primitiva esperando una promesa, esperando lo que Jesús les había dicho. Y Pablo fue alcanzado con esa promesa. Dice el libro de Hechos, y vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 1. Hechos capítulo 1. En el verso 6 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les da una promesa a los discípulos y a la iglesia, y les dice que no se fueran de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos recibieran la promesa. Hasta que ellos recibieran el poder. Diga conmigo, hasta que ellos recibieran la promesa, hasta que ellos recibieran ¿qué? El poder. Esa promesa que Jesús le estaba hablando a la iglesia primitiva hace 2000 años atrás, era la promesa de el poder de Dios manifestándose en hombres comunes y corrientes. Y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Cuando nosotros, y una de las cosas que me llamó la atención de la hermana que decía, y es una realidad, cuando uno recibe tantas llamadas de tanta gente necesitada, y la mayor parte de la gente que llama son creyentes, son personas que ya conocen a Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué hay creyentes debilitados? ¿Por qué hay creyentes que no caminan en victoria? ¿Por qué hay creyentes que entran a una y al nomás salir de esa situación difícil entran a otra? Y se desaniman y se desmotivan. Y la razón es porque hay falta de poder. Y no poder humano, no habilidad humana, sino que hay falta del poder de Dios. Y Jesús sabía que Él no podía enviar a su iglesia, Él no podía enviar a sus hijos al campo de la batalla desarmados. La iglesia tenía que tener al Espíritu Santo, tenía que tener el poder de Dios en su vida. Y la Escritura nos habla aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Jesús les dijo, ustedes van a recibir el poder de Dios. Ustedes no solamente van a ser testigos en Jerusalén, ustedes no solamente van a ser testigos en Samaria, ustedes no solamente van a ser testigos en Judea, sino que la iglesia será testigo hasta lo último de la tierra. Y cuando Jesús les da esta promesa y les dice, en pocas palabras, tú no solamente vas a ser testigo en tu casa, tú no solamente vas a ser testigo en tu colonia, en tu barrio, tú no vas a ser testigo en el condado donde tú vives, en la ciudad donde vives, en la nación donde vives, sino que vas a ser testigo en las naciones y vas a ser testigo hasta lo último de la tierra. Esa era una promesa que Jesús le estaba dando a la iglesia, y esa promesa es para usted y esa promesa es para mí. Yo recuerdo hace unos par de años atrás, quizás unos 23 años atrás, yo escuchaba hablar acerca del Espíritu Santo. Yo escuchaba hablar
acerca del derramamiento, acerca de esa profecía que profetizó el profeta Joel en el capítulo 2 del verso 28, cuando hablaba acerca de un derramamiento del Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas. Y yo escuchaba esas palabras y yo dentro de mi corazón yo le empecé a decir al Señor, yo quiero eso, yo quiero ese poder, yo quiero esa presencia del Espíritu Santo. Yo no quiero ser un creyente mediocre, yo no quiero ser un creyente más, yo no quiero ser alguien más del grupo, yo quiero marcar una diferencia, yo quiero ser testigo, como dice aquí Hechos capítulo 1. Y yo comenzaba a escuchar esas enseñanzas, esas ministraciones por medio de hombres y mujeres de Dios que llegaban a la iglesia a ministrar. Y yo, cuando estos hombres venían y decían, ¿cuántos quieren recibir esa promesa del Espíritu Santo de Dios?, yo era el primero que levantaba la mano. Y en 2 ocasiones yo recuerdo que yo pasé al altar, y cuando estos hombres comenzaban a imponer las manos, la gente comenzaba a hablar en otras lenguas. Yo miraba al que estaba a mi lado y estaba pero encendido con el fuego del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en una de esas ocasiones yo me arrodillé ahí en el altar, y arrodillado ahí en el altar, en ese momento cuando yo sentía que venía esa presencia del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida, esa evidencia de hablar en otras lenguas, ahí en el altar levantaba yo mis manos, y ahí en el altar, yo no sé cómo, y yo no sé de dónde, pero yo sabía de dónde venía, eso sí. Se me venía una avispa, oiga bien, a picarme la mano en el altar, y me desenfocaba completamente y me tenía que parar e irme para atrás. Una avispa en el altar picándome la mano. En otra ocasión recuerdo yo que nuevamente Dios comienza a hablar acerca que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo de Dios para marcar la diferencia en estos tiempos. Y recuerdo que pasé nuevamente al altar para ser ministrado y recibir esa promesa del Espíritu Santo. Y recuerdo que en esa ocasión pasé, y cuando pasé al altar levanté mis manos, y apenas levanté mis manos me comenzó una alergia en todo mi cuerpo. Y yo dije, Señor, solo esto me faltaba. Y mire, una picazón que me empezó por todos lados. Y para atrás otra vez. Y yo le decía, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Una de las cosas que Juan el Bautista dijo, tras de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Hablaba de un bautismo de fuego. Y Juan el Bautista bautizaba en aguas, pero Juan el Bautista era el que preparó el camino del Señor. Pero Juan el Bautista comenzó a decir, tras de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y yo recuerdo que exactamente en esa etapa, en ese tiempo, unas semanas más adelante, yo pasé al altar. Y ahí en el altar había terminado el servicio y yo le decía, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y yo recuerdo en esa ocasión que cuando yo le comencé a decir al Señor, estaba la fundadora de lo que era la misión cuadrangular para toda Centroamérica. Era una anciana, era una americana. En aquel tiempo esa mujer tenía casi 65 años de edad. Y hasta el día de hoy, que ya creo que anda por los 80, 90 años, todavía sigue dándole guerra al diablo. Y aquella mujer vino y se acercó a mí y impuso sus manos. Y cuando ella puso sus manos sobre mi cabeza, yo en ese momento comencé a hablar en otras lenguas. Y comencé a llorar. Y comenzó el Señor a llenarme con su presencia. Y en ese momento yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero Juan el Bautista dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y en el fuego. Y yo comencé a hacer todo lo que Dios ponía en mi corazón, a predicar. Había una pasión en mi corazón y todo. Pero en cierta etapa de mi vida me descuidé. Y cuando uno se descuida espiritualmente y comienza a poner sus ojos en otras cosas, en las cosas de este mundo, en las añadiduras, buscando cómo solucionar los problemas, descuidas tu vida espiritual. Y cuando tú descuidas tu vida espiritual,
entonces te comienzas a enfriar, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra, ya no quieres hacer nada para el Señor, y el diablo te comienza a enredar. Y eso comenzó a suceder conmigo, el diablo me comenzó a enredar. Yo le compartí en mi testimonio y llegó hasta el punto que yo quedé sumergido en las drogas. Llegué a ser adicto a la cocaína. La gente pensaba que yo iba a morir. La gente pensaba que para mí ya no había esperanza. Pero mi mamá, ella seguía orando y ella me decía: hijo, usted es un predicador, usted es un hombre de Dios y Dios tiene un llamado para su vida y Dios va a terminar y va a perfeccionar ese llamado. Y aunque a mí me vengan a decir que usted anda perdido, que usted es un drogadicto, para mí usted es el hombre de Dios. Y mi madre seguía orando, mi madre seguía clamando, y en ese tiempo mi madre pasó a la presencia del Señor. Esa etapa para mí fue una de las etapas más difíciles, cuando el Señor se llevó a mi madre, porque en ese momento cuando el Señor se llevó a mi madre, yo estaba sumergido. Y mi madre estaba en cuidados intensivos. Y mi madre clínicamente no me podía escuchar, clínicamente ella no me podía oír. Clínicamente ella estaba en coma. Pero yo entré a esa habitación, a esa sala, estaba con aparatos y yo me acerqué a su oído y yo le dije: madre, yo soy su hijo mayor, Yamal. Y yo solamente quiero decirle, mamá, que voy a regresar a esa senda. Voy a regresar al camino del Señor y voy a hacer lo que el Señor quiere que yo sea, ese predicador, ese hombre de Dios. Cuando yo dije esas palabras en su oído, mi madre comenzó a llorar. Los médicos no sabían cómo ella me estaba escuchando, pero mi madre comenzó a levantar sus dos manos así y comenzó a llorar. Y en pocas palabras mi madre me estaba diciendo en ese momento: ¿sabes qué, hijo? Dios te va a levantar. Dios te va a liberar. 6 meses más adelante, un 25 de diciembre, a las 8 de la mañana, yo estaba completamente drogado. Y en ese 25 de diciembre, hace 14 años atrás, yo tuve un infarto por una sobredosis de cocaína. Y cuando yo tuve ese infarto por esa sobredosis de cocaína, la mitad de mi cuerpo quedó paralizada, muerta. Y cuando la mitad de mi cuerpo se murió, yo comencé a llorar. Y yo sabía que ese día yo me moría. Yo sabía que ese día era mi último día. Pero en ese momento yo recuerdo bien que yo caí de rodillas. Y cuando yo caí de rodillas, en ese momento, paralizado con hemorragia en mi nariz, en ese preciso momento sucedió algo. El profeta Joel dijo que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Él no estaba diciendo si iba a estar uno sobrio, si uno iba a estar en sus sentidos cabales. Él dijo que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Yo estaba drogado, yo estaba alcoholizado, pero ahí, de rodillas, en la sala de mi casa, vino el poder de Dios sobre mi vida. Vino la presencia de Dios de una manera tan fuerte que en ese momento yo comencé a hablar en otras lenguas. Y mi esposa me quedaba viendo y mi esposa decía: ¿y qué es lo que está pasando aquí? Mi esposa sabía la vida que yo llevaba. Pero Dios me estaba bautizando con el poder. Dios me estaba bautizando con el fuego del Espíritu Santo. Y déjeme decirle una cosa: desde ese día mi vida fue transformada completamente. Desde ese día Dios rompió las cadenas, Dios rompió las ataduras, Dios rompió todas esas cosas que me tenían atado, todas esas opresiones que me oprimían. Y ese día el poder del Espíritu Santo de Dios vino a mi vida. Y desde ese día yo me di cuenta que si hay algo que hoy en día los creyentes necesitan, es el poder de Dios en su vida.
Lo que la gente hoy necesita es la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida. Es ese poder, no es un poder humano, no es una filosofía humana, no es una psicología humana, no es un poder de convencimiento. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que redarguye, que convence de pecado. El Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te abraza, el Espíritu Santo te da fuerza, el Espíritu Santo te lleva a otros lugares. Y desde ese día mi vida fue cambiada completamente. La iglesia estaba orando y dice que de repente vino ¿quién? El Espíritu Santo, como un viento recio. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Llenó toda la casa de los que estaban en ese lugar. Y mire una de las cosas que sucedió. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice, ¿fueron llenos quiénes? Solo los apóstoles. Diga que está a su lado, fueron llenos todos. Si hubieran sido solamente los 11, porque ya no estaba Judas en ese momento, fueron llenos todos. El poder del Espíritu Santo no solamente es para el predicador, es para aquellos que asisten a las reuniones, para aquellos que oran, para aquellos que buscan al Señor. El poder del Espíritu Santo de Dios no es para esos hombres que llenan solamente los estadios, es para todo el que cree. Es una promesa, es un regalo de Dios. Y dice que fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando una persona recibe el poder del Espíritu Santo, sabe una de las evidencias en la vida de ese hombre y esa mujer, que aún su lenguaje es transformado. En vez de decir estoy arruinado, en vez de decir ya no hay esperanza para mi vida, en vez de decir de a dónde voy a sacar para salir de este problema financiero, esa persona cambia su lenguaje porque sabe que tiene un Dios que le va a proveer, tiene un Dios que le va a suplir, tiene un Dios que le va a abrir las puertas, tiene un Dios que lo va a sacar adelante, tiene un Dios que va a sanar su enfermedad si tiene que sanarlo. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Dios te cambia hasta tu manera de hablar. Ya no andas diciendo por ahí, pobrecito soy yo. Andas diciendo, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy un príncipe de Dios. Soy un rey, sacerdote, como dice la palabra del Señor. Soy más que vencedor. Voy de poder en poder. Voy de gloria en gloria. Voy en aumento como la luz de la aurora. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cambia tu manera aún de hablar. Cambia aún tu manera de expresarse. Y mire qué poderoso es esto. Porque dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. ¿Por qué el creyente necesita el Espíritu Santo? Romanos 8, verso 26. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El ser humano tiene debilidades, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo te va a ayudar ¿a qué? En tu debilidad. Y dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay momentos que no sabemos cómo pedirle a Dios, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe cómo pedir. El Espíritu Santo de Dios sí sabe cómo interceder. El Espíritu Santo de Dios sí sabe cómo hacer las cosas. Y mire lo que dice luego. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. ¿Qué es lo que pasa cuando un creyente lleno del Espíritu Santo está pasando una situación difícil en su vida? Sabe, se va de rodillas, comienza a orar y de repente comienza a gemir, comienza a llorar y comienza el Espíritu Santo de Dios dentro de él, ¿sabe a qué? A interceder con gemidos indecibles. Y ahí está Dios fortaleciéndolo, ahí está Dios llenándolo, ahí está el Espíritu Santo diciéndole, aquí está Dios, Dios está contigo, Dios te va a sacar adelante, no tengas temor, no tengas miedo, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a sacar adelante, el Señor te va a abrir esa puerta. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles.
¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo sí lo sabe. Y luego dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede. Él conoce cuál es la voluntad de Dios. Él conoce cuál es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, una de las cosas por las cuales nos ayuda el Espíritu Santo es en nuestra debilidad. Y mire lo que dice Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías, al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta que Dios comenzó a levantar desde los 17 años de edad. Y este profeta, cuando Dios lo comenzó a levantar, era un jovencito. Y sabe que Dios le dijo, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. Desde antes que nacieres ya te había santificado. Y yo tenía un llamado para tu vida. Un ministerio para ti. Y ¿sabe lo que le dice? ¿Sabes qué, Señor? Soy un niño. Es que yo no puedo hablar, soy tartamudo, le decía Moisés. Debilidades en la vida de estos hombres. Pero mire lo que dice Jeremías, capítulo 20, verso 7 y verso 8. En un momento ya cuando quizás ya Jeremías tenía muchísimos años de ministerio, llegó un momento que Jeremías, tal vez usted recordará Jeremías capítulo 33, verso 3. Uno de los pasajes más conocidos. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué no se sabe el pasaje? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe dónde estaba Jeremías cuando recibió esa palabra? ¿Usted cree que estaba en la suite de un gran hotel? ¿Ah? ¿Cree usted que estaba comiéndose un gran plato de comida? Estaba aprisionado. Estaba metido en una cisterna. Y ahí Dios le dijo, clama a mí y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jeremías recibía palabra de Dios, amonestaba a los reyes, a los gobernantes, a todo aquel a cual Dios le hablaba a él. Y él tenía que ir y hablar la verdad. Y ahí iba Jeremías y él hablaba la verdad. Y por andar hablando la verdad, lo metían a la cárcel, lo metían ahí, a la prisión, a la cisterna, lo golpeaban. Y llegó un momento que como todo ser humano, porque Dios sabe que somos seres humanos, Dios sabe que hay debilidades, pero miren lo que dice Jeremías. Llega un momento que él ya dice, Señor, hasta aquí nomás, ya no vuelvo a profetizar, ya no vuelvo a orar por los enfermos, ya no vuelvo a hacer nada. Yo he escuchado a mucha gente decir, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, ministro? Cada vez que yo tomo la decisión de buscar a Cristo, cada vez que yo tomo la decisión de hoy sí me voy a meter con Dios, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí lo voy a servir, viera todo lo que me comienza a pasar, ¿sí o no? Hay pleitos en el matrimonio, hay pleitos con los hijos, hay problemas en el trabajo, pasa cualquier cosa y la gente por esas circunstancias, esas situaciones se desaniman y se desmotivan. Y mire lo que Jeremías dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo y doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y mire lo que dice el verso 3, el verso 9. Y dije, ¿qué fue lo que dijo Jeremías? No me acordaré más de él, ya no voy a hablar más de él, ya no voy a predicar más de él, ya no voy a orar por los enfermos más, ya no me voy a congregar, ya no voy a leer la palabra, mejor me quedo en stand-by. Mejor no me meto ni con Dios ni con el diablo, mejor me quedo en medio. O sea que no está ni en un lado ni no está ni en el otro. Y mire lo que dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, ¿qué había en su corazón? Un fuego. ¿Y sabe qué era ese fuego? Era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Un hombre con ministerio, un hombre usado poderosamente en esos tiempos, estaba diciéndole al Señor, Señor, ¿sabes qué? Y compartiendo su experiencia, y no se avergonzaba de lo que él estaba pasando en ese momento, porque él sabía que lo que él estaba pasando como ser humano, pero ahí estaba la intervención de Dios.
¿Y qué es lo que dice? Había un fuego. Había un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dentro de él estaba el Espíritu Santo. Porque cuando el creyente que tiene el poder de Dios en su vida está pasando cualquier circunstancia o situación en su vida, aunque sea tan difícil, y tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo va a comenzar a llenar. El Espíritu Santo de Dios lo va a comenzar a fortalecer. El Espíritu Santo de Dios lo va a comenzar a usar de una manera poderosa y maravillosa. Porque la palabra de Dios dice, no es del que corre ni el del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y los dones y el ministerio y el llamado son irrevocables. Si Dios te hizo un llamado, si Dios te llamó, tú no vas a poder esconderte de ese llamado. Yo lo único que te puedo decir, dile al Señor, Señor, bautízame con el fuego del Espíritu Santo. Bautízame con el fuego del Espíritu Santo. Bautízame con ese fuego del Espíritu Santo. Y una de las historias en el Antiguo Testamento que ha bendecido mucho mi vida, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de Moisés? ¿Sabe que Moisés creció en Egipto? Y Moisés, cuando fue instruido, fue enseñado en todo, era un hombre preparadísimo en toda la enseñanza que los egipcios les habían enseñado. Estuvo en las mejores escuelas. Y a los 40 años de edad, un día Moisés sale a ver a su pueblo y se da cuenta que su pueblo está en opresión, que su pueblo está oprimido, que su pueblo está padeciendo, está encadenado. Y cuando él trata de querer ayudar a su pueblo a su manera, a la manera humana, la psicología humana de poder ayudar, fracasa. Fracasa completamente. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Asesina. Y el día siguiente, ¿qué es lo que sucede? Quiere venir a arreglar otro problema y es ahí donde es descubierto. Y cuando es descubierto, huye y se va 40 años al desierto. Y en ese desierto, Dios se le aparece. ¿Y por qué Dios se le aparece? Porque Dios tenía un llamado para Moisés. Y cuando Dios se le aparece, dice, ¿cuántos han escuchado? ¿Cuántos cantos han hecho acerca de esa zarza? Y mire lo que dice. Éxodo 3, verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza, ¿no qué? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Moisés? Que no se consumía. Y él dijo, ¿cómo es posible que esta zarza, que está toda seca, que no tiene vida y que no se quema, no se hace ceniza? Y eso fue lo que a él le llamó la atención. Y eso fue la razón por la cual él comenzó a acercarse. Y cuando él comenzó a acercarse a esa zarza, ahí fue cuando vino la voz de Dios. Y Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Y en ese momento Dios le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo he escuchado la aflicción, cómo están oprimidos. Y yo he descendido para liberarlos. Dios necesitaba un vaso. Dios necesitaba un recipiente. Dios necesitaba a alguien aquí en la tierra para poder traer libertad a un pueblo que estaba oprimido. Dios podía haber mandado ángeles, pero así no trabaja Dios. Dios usa hombres y mujeres comunes y corrientes. Y Moisés era uno de ellos. Y cuando Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, yo te envío a Egipto. Quizás la palabra Egipto para Moisés, cada vez que la escuchaba, le hacían temblar los pies. No querían ni saber nada de Egipto. Quizás hasta pesadillas tenía. Él tenía la intención de querer ayudar a su pueblo. De nada sirve tener una buena intención de ayudar a alguien si no hay poder de Dios.
Y eso es lo que en ese momento Moisés no entendía. Él tenía buenas intenciones, pero de nada le servía tener esas buenas intenciones si no había poder de Dios en su vida. Porque la gente lo que necesitaba era, como decía el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros, no fui con filosofías humanas, con sabidurías humanas, sino con ¿qué? Con demostraciones del poder de Dios. Si hay algo que hoy en día la gente quiere ver, es la demostración del poder de Dios. Si hay algo que hoy en día el ser humano quiere experimentar, es el poder de Dios. Y cuando Moisés mira aquella zarza y mira que la zarza no se consume, eso es lo que a él le llama la atención. Pero hoy, ¿qué es lo que encontramos? Creyentes consumidos por las circunstancias, consumidos por los problemas. Y Dios no quiere que usted sea consumido. Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted fracase. Al contrario, Dios quiere que usted venza. Pero para poder vencer necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Y para poder recibir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, uno tiene que rendirse completamente a Dios. Uno no puede estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Tienes que tomar una decisión de entregarte completamente a Él. ¿Y qué es lo que sucede? Moisés descendió a Egipto y todos conocemos la historia. Y Moisés no solamente se enfrentó contra un faraón, se enfrentó con un pueblo rebelde. Se enfrentó contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en esa tierra. Y ninguna de esas cosas, escuche bien lo que le voy a decir, ninguna de esas cosas apagó el poder de Dios en la vida de ese hombre. Nada. Al contrario, la Biblia dice que más oprimían al pueblo de Israel, más crecía. El poder de Dios en nuestra vida. Hechos capítulo 8, versos 14 y 22. Con esto vamos a ir terminando. Hechos capítulo 8. Verso 14 al 22. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué es lo que había sucedido? Hechos capítulo 7 dice, el primer mártir, Esteban. Lo apedrearon. Y aun cuando le estaban apedreando, dice que él miraba a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice que no podían resistirle la manera como Esteban hablaba. Y dicen que miraban su rostro como el rostro de un ángel. Y lo comenzaron a apedrear. Y en vez de él decir, ay, ¿a qué horas seguía Jesús? ¿A qué horas me vine a meter con estos hombres, seguidores de Jesús? ¿A qué horas tomé el cargo de diácono? ¿A qué hora firmé mi membresía aquí? Él miraba a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Una persona llena del Espíritu Santo no mira sus problemas, no mira sus necesidades. Una persona llena del Espíritu Santo lo que está viendo, ¿sabe a quién es? Es a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que está viendo a Dios. Sus ojos están abiertos espiritualmente. No es como el que servía al profeta Eliseo, que se levanta por la mañana y cuando se levanta por la mañana mira que está sitiado todo alrededor y va y le dice, hey Eliseo, levántate, estamos muertos. Cuando se levanta por la mañana lo primero que mira es el problema, es la necesidad, es la dificultad. Pero viene el hombre de Dios y le dice, ¿sabes qué? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una persona llena del Espíritu Santo tiene un lenguaje diferente. Una persona llena del Espíritu Santo va a hablar vida. Y mira lo que sucede aquí. Enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponía las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces mire, y ahí aparece alguien. Y cuando vio a Simón era un mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció ¿qué? Dinero. Les ofreció dinero. Y mire lo que dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Yo le aseguro que si hubieran sido hombres, los apóstoles hubieran sido hombres, de esos que están vendiendo hoy en día el evangelio, les dice, dame 200, dame un pacto de 1000 y vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque hay un evangelio comercializado, pero el verdadero evangelio es el poder de Dios. Y ese es el que transforma la vida de las personas. Ese es el que cambia la vida, los matrimonios, restaura familia, restaura la vida del ser humano. Ese es el evangelio. Y mire, cuando viene Simón les dijo, pues ¿cuánto es? Dígame, y yo le doy ahorita. Y mire cuál fue la respuesta de ellos. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios es un regalo. Es gratuito. La salvación es gratuita. La sanación es gratuita. El bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo es gratuito. Lo único que quiere, lo que quiere el Señor, un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hablar en otras lenguas. Hay gente que no entiende eso. ¿Qué es hablar en otras lenguas? Y mire lo que Pablo decía. El apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios, capítulo 14, verso 2. Hay gente que dice, pero eso de hablar en otras lenguas, ¿qué es? Y mire lo que dice. Verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla ¿a quién? A los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero mire lo que dice luego Pablo. Dice en el verso 18, dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Si hay algo que Pablo hacía pasaba en comunión con Dios. Dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Con quién habla? Con Dios, directamente con Dios. Entonces Pablo dijo, yo hablo lenguas más que todos vosotros. Entonces el hablar en otras lenguas es la evidencia que una persona ha recibido el Espíritu Santo. Y hay personas que en algún momento recibieron el Espíritu Santo de Dios, pero dejaron de ¿qué? De hablar en esas lenguas en sus tiempos de oración. Yo tuve experiencias hace muchísimos años y me tocó allá en Centroamérica, en Honduras, recibir a muchísimos hombres de Dios. Y cuando yo iba al aeropuerto, yo subía a aquellos hombres, algunos eran americanos, algunos eran centroamericanos, otros eran suramericanos, pero cuando aquellos hombres se subían y ahí me tocaba transportarlos a ellos, desde que se subían al carro, no iban ni platicando ni preguntándome, ¿y aquí qué es? ¿Sabe lo que iban haciendo? Hablando en lenguas. Y yo decía, estos sí están bien locos, decía. Estos están metidos en otra, ¿qué era esto? Y mire, yo como era novato, era un niño espiritual, yo no entendía, pero ahora sí yo entiendo. Y después me tocó recibir a otro y lo mismo. Y yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Y hoy sí puedo entender. Porque cuando uno es niño espiritualmente, hay cosas que no las entiende. Pero cuando uno llega a alcanzar madurez espiritual, uno comienza a entender que hay cosas que parecieran tan insignificantes, pero tienen un gran valor para nuestra vida. Y Dios quiere que usted fluya. Dios quiere llevarlo a usted a que usted madure espiritualmente. Dios no quiere que usted viva en un ciclo, en el mismo ciclo, en la misma circunstancia, en el mismo problema. Dios quiere sacarlo de ahí y Dios lo quiere llevar a otras etapas, a otros niveles. Dios quiere que usted tenga un crecimiento espiritualmente. Dios quiere que viene a la iglesia, usted viene aquí a recibir del Señor, pero Dios no quiere que se quede ahí sentado.
Dios quiere que usted allá afuera, usted sea testigo del poder de Dios en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en su compañía, donde quiera que usted esté. Dios quiere que usted sea testigo del poder de Dios. Usted sabe cómo usted está espiritualmente. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos espiritualmente. Si andamos con el tanque lleno o andamos en empty. Ya algunos ni aceite en el motor tienen. A punto que se les funda el motor. ¿Por qué? Porque no le dan mantenimiento. Agarra un carro y no le dan mantenimiento, le aseguro que lo podrá usar un par de semanas, un par de meses, pero llegará un momento que si no hay mantenimiento, hasta ahí nomás llegó. Y así es la vida espiritual. Si no hay un mantenimiento en nuestra vida, nosotros, hermanos, nos detenemos espiritualmente. Por eso Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino que sus pensamientos sean renovados. Póngase de pie. Póngase de pie. Y yo creo que ahí donde usted está, usted levante sus manos. Quiero invitar tal vez a alguno de los jóvenes que toca aquí el teclado. Yo creo que ahí usted levante sus manos, cierre sus ojos. El profeta Joel declaró diciendo, y aún Pedro, aún Juan, aún esos hombres que habían caminado con Jesús, cuando la gente les preguntaba y les decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Que los oímos hablar en otras lenguas. Ustedes eran hombres comunes y corrientes, pero ahora hablan con una sabiduría, hablan con autoridad y no se detienen, a pesar que los llevan a las prisiones, a las cárceles, siguen predicando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y estos hombres recordaban esa promesa que Dios había dicho a través del profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar su espíritu, no solamente sobre una juventud, sobre unos niños, sino que aún sobre sus siervos y sus siervas. Si hay algo que hoy en día nosotros necesitamos, es al Espíritu Santo. Es que ese fuego, Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el don del fuego del Espíritu Santo. Dios quiere derramar sobre los siervos y sobre las siervas. Dios quiere derramar sobre tu vida esa presencia, el Espíritu Santo. Y lo único que tú necesitas es estar a cuentas con Dios, tener un corazón limpio y decirle, ¿sabes, Señor? Yo ya me cansé de vivir una vida derrotada. Yo ya me cansé de estar en el mismo ciclo, en la misma circunstancia. Yo quiero vivir una vida llena del Espíritu Santo. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.